¿Se supone que esto es una presentación de historia o un ejercicio de escritura creativa, Lily?, preguntó el señor Henderson, con una voz desbordante de condescendencia que pareció calmar la atmósfera en la bulliciosa clase de cuarto grado. Estaba de pie cerca de la pizarra, con los brazos cruzados sobre una corbata de poliéster barata, dándose golpecitos con un rotulador rojo en el bíceps. El sonido era rítmico e irritante, como el goteo de un grifo en una casa silenciosa. Lily, de 10 años y temblando con sus zapatillas desgastadas, apretó con más fuerza el borde de la manga de su abuelo. A su lado estaba sentado Roger Clayton, de 82 años, encogiéndose hasta convertirse en un hombre que una vez fue descomunal. Llevaba una chaqueta roja de tweed que había conocido décadas mejores, con la tela ligeramente deshilachada en los puños, y unos pantalones marrones que se le arremolinaban en los tobillos. Sus manos, manchadas por la edad y temblores, descansaban sobre un sencillo bastón de madera. Parecía un hombre que se pasaba el día alimentando palomas en el parque, sin cambiar el curso de la historia. «Es historia, señor Henderson», dijo Lily, aunque su voz apenas se oía por encima del zumbido del sistema de ventilación. «Mi papá era un hombre rana. Estaba en los equipos incluso antes de que fueran famosos». Una oleada de risitas recorrió la sala. Los niños, crueles en su ignorancia, reflejaban la actitud de su figura de autoridad. Un chico en la última fila susurró algo sobre una rana, y una chica cerca de la ventana rió entre dientes, tapándose la boca. «El señor», Henderson suspiró, una exhalación larga y prolongada que indicaba que se le estaba acabando la paciencia. «Lily, míralo». Miró su reloj de pulsera, haciendo alarde de cuánto tiempo estaban perdiendo. «Tengo un temario que completar. Tenemos exámenes estatales la semana que viene. Aprecio que quieras a tu abuelo y estoy seguro de que era un cartero, un oficinista o lo que fuera que hiciera. Pero los Navy SEALs son una organización seria. Son guerreros de élite. No se sientan en las aulas de cuarto grado con chaquetas apolilladas que parecen sacadas de una tienda de segunda mano». Roger se removió en la pequeña silla de plástico, demasiado baja para sus caderas doloridas. No miró a la maestra. Sus ojos, de un azul pálido y acuoso, estaban fijos en la bandera estadounidense que colgaba flácida en un rincón de la sala. Parpadeó lentamente, respirando con calma y profundidad, lo único tranquilo en una sala que se llenaba rápidamente de vergüenza ajena. «No es un mentiroso», dijo Lily con la voz entrecortada. Las lágrimas le picaban en las comisuras de los ojos, calientes y punzantes. Metió la mano en el bolsillo y sacó una fotografía arrugada. Era en blanco y negro, y mostraba a un grupo de hombres sin camisa en una playa, con la cara manchada de barro, empuñando rifles que parecían de juguete comparados con los músculos de sus brazos. Intentó sostenerla, pero le temblaba tanto la mano que la imagen se desenfocaba. El señor Henderson se adelantó y le arrancó la foto de los dedos con un gesto desdeñoso. La miró con los ojos entrecerrados, y luego la arrojó sobre el escritorio que tenía detrás, como si fuera un envoltorio de caramelo. «Hombres borrosos en una playa», dijo el profesor volviéndose hacia la clase. «Cualquiera puede descargar una foto de internet, Lily. De esto es de lo que hablo. El valor robado no es broma. Reivindicar honores militares que uno no se ha ganado es una falta de respeto a los verdaderos héroes que sirven a nuestro país». Miró a Roger con una expresión de desprecio. «Señor, le pediré que espere en el pasillo. Está perturbando el ambiente educativo y, francamente, permitir esta fantasía no es saludable para su nieta. Necesita aprender a distinguir la realidad de la ficción». Roger giró lentamente la cabeza. El movimiento era mecánico, rígido por la artritis, pero sus ojos se clavaron en el rostro del señor Henderson. Por un fugaz instante, la niebla de la edad pareció disiparse, y algo afilado, peligroso e increíblemente antiguo, asomó por debajo de sus espesas cejas. Era la mirada de un depredador que hacía tiempo había decidido que no tenía nada que demostrarle a su presa. «Solo estoy aquí para apoyar a la niña», dijo Roger. Su voz era como grava, baja y áspera. El señor Henderson rió, un ladrido agudo. «Apóyala diciéndole la verdad».
Mírate. Apenas puedes sostener ese bastón. ¿Esperas que estos niños crean que saltabas de aviones y luchabas con tiburones? Por favor, es vergonzoso. La profesora se volvió hacia la clase, buscando su aprobación. ¿Les parece este hombre un héroe? ¿O parece alguien que olvidó tomar su medicación esta mañana? La clase estalló en carcajadas. Era una risa dolorosa, aguda y desgarradora. Lily bajó la cabeza, escondiendo la cara entre las manos, con los hombros temblando. Quería desaparecer. Quería que el suelo se abriera y se tragara la chaqueta roja de tweed, el bastón de madera y la mentira que había creído cierta. Quizás la maestra tenía razón. Quizás Pop Pop solo estaba confundido. Quizás las historias sobre la selva y el agua oscura eran solo cuentos para dormir, tan reales como los dragones o los magos. Roger no se acobardó. No se defendió. Simplemente extendió una mano temblorosa y la colocó suavemente sobre el hombro de Lily. El peso de su mano era pesado. La aferraba. La palmeó 2 veces, un código silencioso que compartían desde que era bebé. Estoy aquí. Estás a salvo. Pero la humillación no había terminado. Señor Henderson disfrutaba de su momento de superioridad. Se sentía poderoso. El guardián de la verdad exponiendo un fraude ante su impresionable público. No se fijó en el hombre sentado al fondo de la sala, cerca de los cubículos. El hombre del fondo era un padre que había ido a recoger a su hijo para una cita con el dentista. Se llamaba Jim Miller, y a diferencia del señor Henderson, Jim había pasado 6 años en la infantería de marina. Había estado observando cómo se desarrollaba la escena con una creciente sensación de inquietud que le revolvía las entrañas como leche podrida. Al principio, no le había prestado mucha atención al anciano, solo un abuelo más en el día de la profesión. Pero cuando Roger giró la cabeza, cuando ese destello de acero apareció en sus ojos, Jim sintió una descarga eléctrica que le recorrió la espalda. Jim reconoció esa mirada. La había visto en el sargento mayor que sobrevivió a Fallujah. La había visto en hombres que soportaban el peso de cosas que no se podían mencionar en la alta sociedad. Jim entrecerró los ojos, concentrándose en la chaqueta roja de tweed. Era una elección extraña, pero entonces su mirada se desvió hacia la solapa. Enterrado en la tela gruesa y afelpada del tweed, casi invisible a menos que lo buscaras, había un pequeño alfiler. No brillaba. Era de metal ennegrecido, no más grande que una moneda de 10 centavos. Un escalofrío recorrió a Jim. Entrecerró los ojos y se inclinó hacia adelante. La forma era inconfundible para cualquiera que hubiera servido en operaciones especiales. Era un tridente, pero no la moderna y brillante águila dorada de Budweiser que todos conocían de las películas. Era el diseño antiguo, el de la creación de los equipos, el que usaban los dueños de las tablas, los padres fundadores. Y entonces el nombre le vino a la mente. Lily había dicho Clayton. Roger Clayton. Jim se quedó sin aliento. Sacó el teléfono del bolsillo, recorriendo la pantalla con los pulgares. Escribió un nombre en un buscador, aunque no le hacía falta. Los resultados confirmaron lo que su instinto ya sabía. Roger the Reaper. Clayton. Vietnam. Panamá. Clasificaba operaciones en lugares que no existían en los mapas. Una leyenda viviente, una historia de fantasmas contada a los candidatos de Buds para que corrieran más rápido. Y aquí estaba, siendo reprendido por un hombre cuyo mayor problema era una fotocopiadora atascada. Jim no intervino. Todavía no. Sabía que si se levantaba y gritaba, el señor Henderson también lo despediría. Esto requería una respuesta diferente. Esto requería una opción nuclear. Jim salió de la aplicación de mensajes y abrió su lista de contactos. Buscó un número al que no había llamado en 2 años. Un amigo que ahora era instructor en la base naval anfibia de Coronado. A solo 20 minutos por carretera, escribió un mensaje. No vas a creer a quién está criticando un profesor de la primaria Lincoln ahora mismo. Roger Clayton, el segador. Está aquí sentado, escuchándolo mientras un civil se burla de su servicio.
Necesito refuerzos inmediatos. Pulsó enviar. Vio aparecer los 3 puntos al instante. Entonces llegó la respuesta. Roger Clayton. El Roger Clayton. Jim respondió. El único e inigualable. Llevaba una chaqueta roja de tweed. El profesor lo llama un caso de valor robado. Es horrible. La respuesta fue inmediata. No lo dejen irse. Estamos entrenando a una unidad de nivel 1 a 5 a Nompe. Aquí. Estamos en marcha. Denos 10 minutos. Jim se recostó, con una sonrisa sombría en los labios. Miró al señor Henderson, quien ahora estaba dando una conferencia sobre la importancia de la integridad académica. No tienen ni idea de lo que les espera. Jim pensó. No tienen ni la menor idea. De vuelta al frente del aula, el tormento continuaba. El señor Henderson estaba entusiasmado. Había pasado de burlarse de la chaqueta a burlarse de la idea misma del servicio de Roger. «Ya ven, clase», dijo la maestra con voz monótona, paseándose de un lado a otro. «Los verdaderos soldados tienen una postura determinada. Tienen disciplina. No se encorvan. Y desde luego no les cuentan cuentos a las niñas para sentirse importantes. Es, en realidad, una condición psicológica, una necesidad de validación». Lily sollozó en silencio. Roger mantuvo la mano sobre su hombro, sus ojos moviéndose de la maestra a la puerta, luego de vuelta a la maestra. Calculaba distancias, evaluaba amenazas. Incluso a sus 82 años, la programación era profunda, pero se mordió la lengua. Había aprendido hacía mucho tiempo que a los leones no les importan las opiniones de las ovejas. Sin embargo, el silencio se interpretó como debilidad. Señor Henderson confundió la restricción con vergüenza. «Creo que es hora de que se vaya, señor Clayton», dijo el maestro, señalando la puerta. «Y llévese el bastón, no quiero que haga tropezar a ningún estudiante». Roger comenzó a levantarse lentamente. Fue un proceso doloroso. Sus rodillas crujieron audiblemente. Se apoyó con fuerza en el bastón, con los nudillos blancos. Se ajustó la chaqueta roja de tweed, abotonando el botón central con dedos temblorosos. «Lo siento, Lily», susurró. No quería armar un escándalo. «No, papá», gritó Lily, agarrándole la mano. «No te vayas, por favor». El señor Henderson volvió a mirar su reloj. «Ve. La oficina del director está al final del pasillo, a la izquierda. Puedes esperar allí a que la madre de Lily te recoja. Voy a presentar un informe sobre este disturbio». El aula estaba en silencio. Las risas se habían apagado en un silencio incómodo y pesado. Los niños observaban, presintiendo que algo cruel estaba sucediendo, aunque no lo comprendieran del todo. De repente, un sonido rompió el silencio. Al principio fue distante, una vibración grave y vibrante que hizo vibrar los cristales de las ventanas. Se hizo más fuerte, un rítmico sonido de corte que cualquiera que viviera cerca de una base militar reconocería al instante. Pero era bajo. Estaba cerca. El señor Henderson frunció el ceño y miró hacia la ventana. «¿Es un helicóptero?», preguntó molesto. El sonido se intensificó hasta que pareció que el techo se iba a descascarar. Entonces, el rugido inconfundible de los pesados motores diésel se unió a la cacofonía. Se oyeron chirridos de neumáticos en el aparcamiento. Puertas blindadas se cerraron de golpe. Voces gritaban órdenes, afiladas, definidas, agresivas. El señor Henderson parecía nervioso. ¿Qué demonios está pasando? ¿Hay un simulacro de incendio? Jim Miller, al fondo de la sala, se levantó. Se cruzó de brazos y se apoyó en la pared. «Nada de simulacro», dijo en voz alta. El profesor se dio la vuelta. «Disculpe», dije. «No es un simulacro», dijo Jim con voz tranquila. «Querías hablar de soldados de verdad. Querías hablar de validación. Creo que acaban de actualizar tu plan de clase». Antes de que el profesor pudiera responder, el pasillo fuera del aula estalló con un ruido de botas.
No se oía el arrastrar de zapatillas, sino el pesado y sincronizado golpeteo de botas de combate, moviéndose con urgencia. Sonaba como una tormenta atrapada en el interior. La puerta del aula no se abrió sin más. Se abrió de par en par con una fuerza que hizo vibrar las bisagras. 2 hombres entraron primero. Eran gigantes. Vestían uniformes tácticos multicam completos, portaplacas cargados de cargadores, fundas de pierna abatibles y cascos con auriculares. Llevaban rifles cruzados al pecho, con los cañones apuntando al suelo, pero listos. Llevaban el rostro cubierto por pasamontañas, que solo dejaban ver una mirada intensa, pero se los bajaron al entrar en el espacio seguro. La clase se quedó sin aliento. El señor Henderson retrocedió tambaleándose, dejando caer su marcador rojo. Miró a los hombres y luego a la puerta, con el rostro pálido. «Despejado», gritó el primer operador. «Seguro», respondió el segundo. Se apartaron, formando un pasillo. Por la puerta entró un hombre que irradiaba autoridad. Era mayor que los demás, quizá de unos 40 y tantos, pero con una complexión robusta. Vestía el mismo equipo táctico, pero su rostro estaba desprovisto de ropa, revelando una cicatriz que le recorría la ceja. En su pecho, un parche lo identificaba como jefe maestro. Tras él, 6 operadores más entraron en fila. Llenaban la pequeña aula, dejándola sin aliento. Eran jóvenes, en forma y terriblemente serios. Olían a aceite de armas, sudor y ozono. Eran los depredadores supremos del mundo moderno. El señor Henderson temblaba, apoyado contra la pizarra. «¿Quién eres? No puedes estar aquí. Esta es una escuela pública». El jefe maestro lo ignoró por completo. Ni siquiera parpadeó en dirección al profesor. Sus ojos recorrieron la sala hasta que se posaron en el anciano de la chaqueta roja de tweed, de pie junto al escritorio del estudiante. La expresión del jefe maestro, que había sido dura como el granito, se suavizó al instante, adoptando algo parecido a la reverencia. Pasó de largo junto a la maestra, junto a los niños atónitos, y se detuvo a 1 metro de Roger Clayton. La sala estaba tan silenciosa que se podía oír el zumbido de las luces fluorescentes. El jefe maestro se puso firme. Sus talones chocaron con un sonido como el de un disparo de pistola. Levantó la mano en un saludo seco y enérgico. «Jefe maestro Clayton», tronó. Roger miró al hombre. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro arrugado. Levantó la mano del bastón y devolvió el saludo. No fue perfecto. Tenía el hombro rígido y la mano temblorosa, pero la forma era innegable. Era el recuerdo muscular de toda una vida. «Tranquilo, hijo», dijo Roger. El jefe maestro bajó la mano. Los otros 7 operadores en la sala se pusieron firmes de inmediato y saludaron al unísono. Roger les hizo un gesto con la cabeza. «Me alegra ver que el tridente está en buenas manos». El jefe maestro se giró hacia el resto de la sala. Miró a Lily, que lo miraba boquiabierta, con lágrimas secándose en las mejillas. «¿Es la nieta?», preguntó el jefe maestro con suavidad. Roger asintió. «Es Lily». El jefe maestro se arrodilló para quedar a la altura de sus ojos. El equipo en su pecho vibró. Radios, granadas, linternas químicas. Parecía un superhéroe de película, pero era real y estaba allí. «Lily», dijo con voz profunda y amable. «Me llamo jefe maestro Hayes. Trabajo aquí cerca. Oímos que hubo cierta confusión sobre quién es tu abuelo». Lily asintió en silencio. El jefe maestro Hayes se llevó la mano al hombro y arrancó un parche. Era un parche de moral, una calavera con un tridente. Se lo puso a Lily en la mano. «Tu abuelo no es solo una foca, Lily. Él es la razón por la que todos estamos aquí. Cuando era joven, apenas empezaba, estudiábamos sus misiones. Aprendimos a movernos, a luchar y a sobrevivir leyendo sus informes posteriores. Es una leyenda. Hay hombres que caminan por la tierra hoy solo porque tu abuelo no los abandonó». Se levantó y se giró lentamente para encarar al señor Henderson. La transición fue aterradora. La amabilidad se desvaneció,
reemplazada por una furia fría y controlada. El señor Henderson se apretaba contra la pizarra como si intentara fundirse con ella. «No lo sé», tartamudeó. «¿No se parece a qué?», preguntó Hayes, acercándose un paso. Su voz no era fuerte, lo que lo empeoraba. Era la voz tranquila de un hombre capaz de acabar contigo sin que se le acelerara el pulso. «No parece un asesino». Hayes continuó. «No parece un guerrero». «¿Qué si esperabas, Hollywood?». Hayes señaló la chaqueta roja de tweed de Roger. «Ves a un anciano con chaqueta. ¿Sabes qué veo? Veo una chaqueta que lleva porque pasó 3 semanas en el delta del Meong, sumergido en agua tan fría y lleno de sanguijuelas que su temperatura bajó a niveles casi fatales. Tiene daño nervioso que le hace sentir frío cuando hace 27 degrees. Ese tweed lo mantiene abrigado», señaló el bastón. «Te burlaste de su bastón. Ese bastón es necesario porque se fracturó la cadera y ambas piernas al saltar de un helicóptero en llamas para rescatar a un piloto en 1972. Caminó con esas piernas rotas durante 5 kilómetros, cargando a un hombre más pesado que tú». Hayes se inclinó. Su rostro estaba a centímetros de los profesores. «Enseñas historia. Entonces deberías saber que la libertad no es gratis. La pagan hombres como él. Y los intereses se pagan con el dolor que llevan a diario. Burlarse de eso, burlarse de él delante de su familia». Hayes negó con la cabeza, irradiando asco. «Es indigno de desprecio». El señor Henderson parecía que iba a vomitar. «Me disculpo. De verdad. No tenía ni idea». Hayes no le respondió. Volvió a la clase. «Escuchen», se dirigió a los niños. Los niños se erguieron, con los ojos muy abiertos. Conocerán a mucha gente en sus vidas. Algunos serán ruidosos, algunos presumirán, algunos les dirán lo geniales que son. Hayes señaló a Roger con el pulgar enguantado, y algunos guardarán silencio. Algunos usarán ropa vieja y caminarán con bastones. Pero nunca juzgues un libro por su portada. La persona más ruidosa de la sala suele ser la más débil. La más silenciosa suele ser la más peligrosa y la más heroica. Este hombre es un tesoro nacional. Deberías sentirte honrado de respirar el mismo aire que él». Hayes miró a Roger. «Tenemos un vehículo afuera, jefe maestro. Los chicos esperaban que quisieras venir a la base. Tenemos nuevos reclutas en la moladora que necesitan ver cómo es un verdadero hombre rana. Nos honraría que tú y tu nieta nos acompañaran a almorzar». Roger miró a Lily. «¿Qué te parece, cariño? ¿Quieres saltarte el resto de la clase de historia?». Lily sonrió radiante, con una sonrisa tan brillante que iluminó la sala. «Sí, papá». Roger miró al señor Henderson. «Confío en que no será un problema». El señor Henderson negó con la cabeza vigorosamente. «No, no hay problema. En absoluto». «Vaya, por favor». Roger comenzó a caminar hacia la puerta. Al moverse, la unidad de focas se apartó para dejarlo pasar, de pie en posición de firmes. Al pasar junto a cada uno, murmuraron: «Es un honor verlos, señor». Cuando Roger llegó a la puerta, se detuvo y se volvió hacia la maestra. «Una cosa más», dijo Roger. «Sí», chilló el señor Henderson. Roger se dio un golpecito en su chaqueta roja de tweed. «Mi esposa me compró esta chaqueta hace 30 años. Dijo que el rojo me hacía fácil encontrarme entre la multitud. La uso porque ya no está y se siente como un abrazo suyo». Hizo una pausa, dejando las palabras flotando en el aire. «No es un disfraz. Es mi vida. Intenta enseñarles a los niños un poco de amabilidad la próxima vez. Es más importante que las fechas y los nombres». Dicho esto, salió. Lily saltaba a su lado, agarrando su parche. El escuadrón de focas salió en fila tras ellos, una faja de armadura moderna protegiendo una reliquia antigua. El sonido de los motores afuera cobró vida. Las pesadas puertas se cerraron de golpe, los neumáticos crujieron sobre la grava, y entonces el helicóptero aceleró.
el sonido de las aspas batiendo el aire al despegar, presumiblemente escoltando al convoy. Dentro del aula, el silencio se prolongó un buen rato. Finalmente, Jim Miller, el padre que iba atrás, se puso de pie. Caminó hacia el frente del aula, donde el señor Henderson seguía desplomado contra la pizarra. Jim recogió el marcador rojo que el profesor había dejado caer. Lo colocó con cuidado sobre el escritorio. «Creo que con esto termina la presentación», dijo Jim. El señor Henderson no se movió. Se quedó mirando la puerta vacía, con el fantasma de su propia arrogancia acechándolo. Los niños miraron la silla vacía donde se había sentado Roger. Era solo una silla de plástico, pero ahora parecía un trono. 2 horas después, en la base naval anfibia. El ambiente era electrizante. El comedor estaba despejado. Una mesa larga estaba dispuesta en el centro. A la cabecera de la mesa estaba sentado Roger, todavía con su chaqueta roja de tweed y una servilleta metida en el cuello. Lily estaba sentada a su lado, con una gorra del equipo SEAL 3 tallas más grande, comiendo helado con una cuchara de plástico. A su alrededor estaban 50 de los hombres más letales del planeta. No comían, escuchaban. Así que ahí estábamos, dijo Roger, con la voz más fuerte ahora, suavizada por un sorbo de agua. Sin munición, sin radio, y la marea subía. La sala estaba en un silencio sepulcral. Todas las miradas estaban fijas en él. «¿Qué hiciste, jefe maestro?», preguntó un joven teniente, inclinándose hacia adelante. «Roger», le guiñó un ojo a Lily. «Bueno, recordé que tenía una pistola de bengalas y una actitud muy mala». La sala estalló en carcajadas. Fue un sonido cálido y respetuoso. El jefe maestro Hayes estaba de pie en la esquina observando. Sacó su teléfono. Había recibido un correo electrónico del director de la escuela. Era una disculpa formal con copia al superintendente. Decía que el señor Henderson asistiría a un curso obligatorio de capacitación en sensibilidad y que se celebraría una asamblea formal para honrar a los veteranos locales, con una invitación para el señor Clayton. Podría hablar si estaba dispuesto. Hayes sonrió. Se acercó a la mesa y le puso una mano en el hombro a Roger. «Señor, el almirante acaba de llamar. Ha oído que estaba encubierta. Ya baja». Roger hizo un gesto de desdén con la mano. «Dígale que espere. Le estoy contando a mi nieta sobre la vez que robamos el jeep del general». Hayes rió entre dientes. «Señor». Roger miró a Lily. Estaba radiante. Lo miró no solo con amor, sino con una nueva comprensión. Vio al hombre dentro de la chaqueta. Vio el acero bajo la piel. «Ya sabes, Pop, Pop», dijo en voz baja. «¿Qué pasa, chaval? Creo que el rojo es un color genial para una foca». Roger sonrió, con las comisuras de los ojos entrecerradas. Se dio unas palmaditas en la áspera manga. «Es el mejor camuflaje que existe, Lily. Te permite ocultarte a plena vista». Miró a su alrededor, al mar de rostros jóvenes, la nueva generación de guerreros que llevarían la antorcha que él había encendido hacía tantos años. Pero a veces, susurraba más para sí mismo que para ella. A veces es bueno ser visto. Al entrar el almirante, la sala volvió a la normalidad. Pero Roger simplemente se sentó allí, tomando su sopa. El rey del castillo, la leyenda de la chaqueta roja de tweed, finalmente reivindicado. Y de vuelta en la primaria Lincoln, en la pizarra del aula de la señorita Henderson, alguien podría ser Jim. Tal vez un estudiante había escrito una sola frase con rotulador rojo. Los héroes no siempre llevan capa. A veces visten tweed. El señor Henderson no lo borró durante una semana. Fue la mejor lección de historia que jamás había impartido.